¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto estar de regreso con ustedes en este semestre de otoño 2023. Me presento para los que no me conocen y les recuerdo, para quienes ya han visto mi contenido, mi nombre es Esmeralda García Cebes. Yo soy responsable del programa de prevención de adicciones y autocuidado universitario Me Cuido y Teso. Pertenece al Centro de Acompañamiento de Estudios Juveniles, mejor conocido como CEJuven. En este espacio vamos a dialogar acerca de un tema que sin duda ha sido uno de los que más han surgido dudas al respecto, no solo porque es controversial, sino porque se generan muchas inquietudes acerca de la funcionalidad de esta conducta adictiva en particular. El día de hoy vamos a hablar de la adicción tecnológica y me gustaría comenzar con estos signos de interrogación acerca de ¿realmente el uso de los dispositivos electrónicos genera problemas? ¿Realmente la adicción a los dispositivos electrónicos, al uso del internet, a las redes sociales, se equipara con el daño que generan las adicciones a sustancias? Todas y estas preguntas vamos a empezarlas a contestar a lo largo de este espacio. Por ahí me gustaría que hicieran favor de ir tomando nota de sus dudas, sus preguntas y sobre todo de todo aquello que les vaya generando curiosidad e interés. Les recuerdo que en estos mismos espacios de charla y de diálogo estaremos dando respuesta a algunas de las preguntas que se van generando a lo largo del semestre con relación a inquietudes en temas de prevención de adicciones. Y bueno, pues sin más preámbulo, vamos comenzando con esta charla. Hablar de adicción a Internet, como les decía hace un momento, realmente resulta controversial. No solamente por la utilidad que hoy en día el uso del Internet y los dispositivos electrónicos tienen en nuestra vida cotidiana, sino por su funcionalidad y la relación directa que tienen en cada una de las áreas en las que nos desenvolvemos. Sin embargo, por mucho que la adicción pueda ser comparada con el uso de una sustancia psicoactiva, sí hay diferencias importantes que hay que considerar. Y esta pregunta yo se las arrojaría a ustedes primero. ¿Realmente existe una adicción a la tecnología? ¿Realmente los criterios para poder identificar a una persona que tiene un problema de dependencia a los dispositivos electrónicos serían los mismos que aquellos que son utilizados para el consumo de sustancias? En realidad, cualquier inclinación o cualquier conducta que pueda generar esta activación de neurotransmisores a nivel cerebral, específicamente de la dopamina, ¿puede ser considerada una conducta que se vuelva adictiva? Sí. Esto implica precisamente circuitos relacionados con el placer y el uso de ciertas sustancias. Algunos de los comentarios que hemos recibido al respecto de este tema tienen que ver específicamente con aquellos circuitos que están involucrados en el proceso de la adicción a nivel cerebral. La adicción, lo habíamos comentado también anteriormente, si bien es una enfermedad y si bien es un síntoma caracterizado por otros factores que son importantes de considerar al momento de hacer el análisis del problema, no solamente se explica por una causa por sí sola. Antes de esto, me gustaría que entráramos o que recordáramos un poquito acerca de a qué nos referimos con el término adicción. Y para esto, bueno, recordar que la adicción se trata de un patrón patológico, un patrón de comportamiento, de conducta, de pensamiento y de emociones que alteran la funcionalidad de la vida de un individuo. Estas alteraciones y esta funcionalidad va a estar ligada directamente con el uso, mejor dicho, de ciertas sustancias o la realización de ciertas conductas que pueden ser consideradas como adictivas. Recordemos que la adicción por sí sola no se puede explicar con base en una sola causa. Hay múltiples factores que van a intervenir y que van a mezclarse para que en este caso la adicción pueda desarrollarse. Factores de riesgo que pueden precipitar el desarrollo de una conducta adictiva o factores, en este caso, precipitadores que pueden llevar a que la persona incremente la probabilidad de que aparezca una conducta adictiva en un periodo de tiempo muy corto. Las etapas del ciclo adictivo son consideradas esenciales para identificar cómo es que la adicción va avanzando y cómo se presenta en una persona. Estas etapas tienen que ver con
La primera, los primeros contactos que se tienen con una sustancia o con una conducta que puede generar este reforzamiento inmediato. La experimentación y este acercamiento que se tiene con la conducta en un primer momento es considerada la primera etapa. La segunda etapa tiene que ver con el uso que se le da de forma continua, pero sin establecer un patrón específico acerca de cierto consumo de sustancia o de realización de una actividad. La tercera etapa tiene que ver con el abuso. En esta etapa, principalmente vamos a identificar que la persona comienza a incrementar la cantidad y la frecuencia del consumo de una sustancia o de la realización de una actividad. Y este incremento y esta frecuencia va a generar afectaciones importantes a algunas áreas de su vida. Ojo, hay un punto importante en la etapa del abuso. Generalmente, la persona no atribuye que los problemas que está teniendo con relación a este consumo o a la realización de esta conducta estén meramente vinculados a ello. Es decir, podría justificar que sus problemas se deben completamente a otra cosa, pero en la que no se encuentra relacionada la conducta o en este caso el consumo de ciertas sustancias. De esta etapa pasamos directamente a la tolerancia. La tolerancia es mejor conocida como el incremento en cantidad y en frecuencia del uso de una sustancia o de la realización de una actividad. Este uso comienza a avanzar y comienza a incrementar de forma gradual, puesto que la realización o el consumo que se tenía en los primeros inicios ya no empieza a generar el efecto deseado y por ende se requiere mayor cantidad de inversión de tiempo o mayor cantidad de sustancia. En este caso, buscará el usuario obtener el efecto que desea. La cuarta y última etapa tiene que ver con la dependencia, que aquí es donde identificamos criterios muy específicos, sobre todo para saber cuando una persona está viendo afectada su funcionalidad en algunas de sus áreas importantes: laboral, académica, recreativa, relaciones con familia, relaciones con amigos, relaciones de pareja, etc. Esta funcionalidad va a estar completamente ligada, ya sea a la realización de la actividad o al consumo de esta sustancia. Ahora bien, recordemos lo que decíamos en un principio. Conforme el usuario va avanzando en estas etapas del ciclo adictivo, va a empezar a presentar diferentes conductas que van a ser criterios esenciales para identificar en qué nivel de dependencia o en qué nivel de las etapas del consumo se puede encontrar y, lo más importante, cuáles son las afectaciones que esto le puede generar al usuario en su vida habitual. Una adicción también puede ser identificada con base en criterios clínicos, que en este live no vamos a tocarlo, o en este material no lo vamos a tocar, porque en realidad nos interesa conocer más la parte contextual, conocer cuáles son esos elementos que podemos identificar, esas red flags que podemos identificar alrededor del usuario y que nos pueden dar un acercamiento más preciso al tema de una dependencia, pero sobre todo a una dependencia a la tecnología. Existen hábitos de conducta que son aparentemente inofensivos. Por ejemplo, utilizar redes sociales, utilizar el internet para búsquedas de bibliografía, ver películas, ver series, jugar juegos online, comprar cosas a través del ordenador, apostar, generar alguna conducta relacionada con el placer sexual. Todas estas conductas que pueden ser vistas como inofensivas tienen, y de cierta forma, si no son bien discutidas y bien controladas, pueden llegar a generar un hábito relacionado con la adicción. Y a continuación voy a explicar específicamente a qué se debe eso. Estar enganchado a internet o estar enganchado a las redes sociales actúa de una forma muy similar a nivel cerebral en cuanto a la estimulación que se tiene del sistema dopaminérgico. En nuestro cerebro nosotros tenemos un sistema de neuronas que se encargan de estimularse entre sí y generar neurotransmisores que nos van a permitir experimentar sensaciones diversas a lo largo de nuestra vida. Entre ellas vamos a encontrar esta hormona maravillosa que mejor conocemos como dopamina, que es la hormona responsable del placer y de la felicidad. Las redes sociales específicamente fueron diseñadas para estimular el sistema dopaminérgico. Sean Parker
cofundador de Facebook, reconoció en un evento que se realizó en Filadelfia, en Estados Unidos, que las redes sociales y que Facebook fueron utilizadas para mantener la atención de las personas el mayor tiempo posible en ellas. Nos dimos cuenta, decía él, que lo que más deseaba el ser humano era ser visto, era ser halagado y buscaba que las personas se sintieran atraídas hacia lo que tenía, hacia lo que era o hacia lo que llevaba puesto. Y para esto inventaron el famoso botón del like. Este botón que tanta controversia nos causa como usuarios de redes sociales, que seguramente la mayoría de aquí somos, fue diseñado con un trasfondo neurológico, es decir, estructuras del cerebro fueron estudiadas por neurocientíficos a lo largo de muchas partes del mundo y que contribuyeron a la realización de estos dispositivos y estas redes sociales tan famosas que hoy en día utilizamos día a día en cualquier momento de nuestro día. La doctora Marian Rojas Estapé, una neurocientífica sumamente reconocida en la actualidad por sus aportaciones y sus estudios en neurociencias relacionados con las adicciones, dice específicamente que el cerebro humano ha generado una modificación importante a partir de la inclusión de las redes sociales en sus actividades cotidianas. Esto quiere decir que la estimulación cerebral de las redes sociales y de muchos dispositivos electrónicos ha llegado a tal grado que esta estimulación es muy similar a la que generan algunas sustancias psicoactivas, tales como la heroína, la cocaína, la nicotina o algunas otras conductas que pueden equiparar el nivel de dopamina que secreta el cerebro, como es las relaciones sexuales. Todo aquello que causa muchísimo placer, todo aquello que busca ser exacerbadamente placentero y disfrutable para el ser humano, va a estar en este mismo nivel de posibilidad de generar una dependencia. Entonces, ¿qué pasa? Cada vez que yo le doy like a una publicación, cada vez que yo le doy me encanta, es como si yo activara microchispazos en mi cerebro que liberan estas cantidades de dopamina. Por ende, las redes sociales y aquellas actividades que son consideradas recreativas en las que están involucradas las pantallas tienen este trasfondo neurológico. Es como si viviéramos en un mundo dopaminérgico, donde cada vez que yo recibo, cada vez que yo me acerco, cada vez que yo me siento bien, automáticamente dejo de hacer lo que estoy haciendo y el problema es el bajón que yo voy a experimentar una vez que esta estimulación empieza a disminuir. Mi cerebro va a empezar a requerir de la misma cantidad de dopamina para poder experimentar las mismas sensaciones. Por poner un ejemplo cotidiano, creo que nadie de los que estamos aquí presentes tiene la capacidad, o al menos muy pocos tenemos la capacidad de decir, me voy a meter a redes sociales, voy a ver la foto que publicó fulanito de tal, le voy a dar like y inmediatamente me voy a salir. Es imposible, ya que las redes sociales están diseñadas para mantenernos enganchados, para mantenernos conectados la mayor parte del tiempo posible. Y cuanto más tiempo pasemos en redes sociales, las grandes compañías encargadas de estos dispositivos están generando más y más y más ganancias y por lo tanto cumpliendo el gran objetivo, que es mantenernos como usuarios activos. Las grandes compañías tecnológicas pagan millones a neurocientíficos para que les digan cómo lograr que sus usuarios estén enganchados cada vez más tiempo a las pantallas, cómo hacer que los usuarios permanezcan cada vez el mayor tiempo posible frente a las pantallas y que todo esto sea finalmente parte de una resolución de problemas a la sociedad que también puede terminar afectando otras áreas importantes del desarrollo humano. Para algunas personas, el uso desmedido de tal privación de algunas de estas actividades, sobre todo en Internet y en redes sociales, les puede generar un malestar significativo que en su mayoría de las veces termina siendo muy similar al síndrome de abstinencia que provocan las sustancias psicoactivas. Muchos de los científicos y de los expertos que se han dedicado a estudiar
los mecanismos de acción de la dependencia a las sustancias han encontrado que hay procesos, sobre todo similares en el síndrome de abstinencia y síntomas muy similares a los que ocurren con las sustancias, sobre todo de tipo estimulante. El usuario se puede experimentar privado, se puede experimentar irritable, se puede experimentar con un malestar físico y somático significativo que en el momento inmediato en que comienza a disminuir el uso del dispositivo, aparece este llamado síndrome de abstinencia, una necesidad imperiosa, comúnmente conocida como el craving, de buscar nuevamente repetir la misma conducta. Para algunas personas suele ser algo muy grande, a lo mejor fuera de su realidad. Habrá quien diga, no, yo tengo la capacidad suficiente para controlar el tiempo que paso frente a una pantalla, pero habrá definitivamente quien diga que no lo puede hacer. Y es por esto que yo los invito a identificar cómo es el uso que tú tienes de los dispositivos electrónicos, qué tanto estás utilizando los dispositivos electrónicos con una medida que te pueda permitir protegerte del desarrollo de una dependencia. ¿Qué tanto tiempo pasas frente a la pantalla? ¿Qué tipo de actividades realizas frente a la pantalla? Y sobre todo una pregunta muy importante, ¿qué sucede cuando no tienes conexión a internet o cuando no tienes esta posibilidad de estar online en alguna actividad, ya sea en una red social, ya sea viendo alguna serie o realizando cualquier actividad que implique el uso de un dispositivo? Muchos de los usuarios que se acercan ya con un problema de dependencia a uno de los dispositivos comenzaron de una forma sumamente simple. La mayoría reportan, yo no podía dejar de ver el celular cada 5 minutos. Yo tenía que estar pendiente de la red social, yo tenía que estar al tanto de que las noticias ya las hubiera visto, yo tenía que estar pendiente de quién publicaba, quién bajaba, quién posteaba, qué historias había, de lo que estaba pasando a mi alrededor. Y en el momento en el que yo me desconectaba de la red social, era como si el mundo se detuviera. Era como si afuera la realidad fuera otra y aquí adentro la realidad fuera completamente diferente, como si yo me sintiera ajeno y falta de contacto con el mundo. Esta distorsión de la percepción de la realidad es importante de considerar al momento que no estamos online. ¿Qué pasa contigo cuando no tienes internet? ¿Qué pasa contigo cuando el Wi-Fi se va en casa? O cuando estás en un lugar público en donde no tienes acceso a internet. Imagina que te vas, por ejemplo, a una montaña, imagínate que te vas a una playa donde no tienes acceso a la red, y entonces esto te implica estar completamente conectado contigo mismo, conectado con lo que te rodea, conectado con el medio ambiente y sobre todo con algo sumamente importante y que está involucrado en todo proceso de la adicción, el contacto con tus emociones. Ah, sí, este es el talón de Aquiles de la mayoría. Cómo experimentar las emociones y cómo gestionarlas. A veces ni siquiera somos conscientes que muchas de las actividades que realizamos de forma automática, de forma compulsiva, son un reflejo y son un afrontamiento para huir de estas emociones que no sabemos cómo gestionar. Sabemos que la vida cotidiana nos demanda atención, nos demanda concentración, nos demanda que seamos rápidos, que seamos eficaces, que logramos resolver problemas a la brevedad y que seamos casi, entre comillas, perfectos y que seamos multitask. Sin embargo, la realidad es que como seres humanos que somos, en alguna de nuestras áreas vamos a fallar y en alguna de nuestras áreas tendremos que generar alternativas y herramientas para mejorar. Pero esto no implica que el que no puedas cumplir con todas tus obligaciones o el que no tengas palomita en todo lo que haces esté mal, y esto te lleve a generar una alternativa de conducta que pueda convertirse el día de mañana en un problema. Yo te quiero dejar esta reflexión justo para que identifiques realmente el uso que haces de los dispositivos electrónicos. ¿Lo haces con fines meramente académicos, laborales, sí recreativos, de ocio, lo cual es válido? Cualquiera de nosotros tenemos el derecho y podemos estar en redes sociales o navegando por internet simplemente en nuestro tiempo de ocio y no tiene nada de malo. Sin embargo, cuando empiezas a perder el contacto contigo mismo y con lo que te rodea, es aquí donde viene la banderita roja y donde yo te invito a que generes una reflexión al respecto. Ahora bien, esto también me lo pidieron mucho, sobre todo en el momento en que estuvimos planteando que este era un tema importante de empezar a trabajar.
las generaciones de jóvenes y de adolescentes realmente perciben como inofensivo el uso desmedido de los dispositivos electrónicos. No se tiene este conocimiento de qué herramientas te pueden ayudar a mantener un uso moderado o un uso que no te genere un problema en algún momento de tu vida. Yo te voy a dar algunas de las red flags que te pueden servir justo para autoevaluarte y para mantener un uso medido de los dispositivos electrónicos. La primera de ellas tiene que ver con, te empiezas a poner complicado, irritable, de malas, desmotivado, apático o aburrido en actividades que no tienen que ver con la conexión online. Es decir, vas a un lugar donde no hay conexiones y entonces tienes que estar en contacto con la realidad, con quienes te rodean, sin el uso del dispositivo electrónico. ¿Alguna de estas emociones aparecen en esas situaciones? Si es así, ponte un puntito rojo. Número 2, dificultad para disfrutar de actividades o para resolver situaciones que anteriormente las podías resolver de forma creativa o simplemente de otra manera. Por ejemplo, cocinar una receta. Es decir, empiezas a tener dificultad para poder meterte a la cocina, crear un platillo, crear un alimento sin estar viendo la red social o sin estar siguiendo una receta como tal que te diga paso a paso en un tutorial cómo hacerlo. Únicamente basta con leer la receta y te sientes complicado y sientes que eso no es suficiente, que necesitas literalmente ver el tutorial en TikTok de cómo se hacen las cosas. Si empiezas a mantener esta dificultad para realizar actividades o para solucionar problemas cotidianos, ahí ponte otro puntito rojo. Número 3, necesidad de utilizar el internet de forma inmediata y automática. Yo te invito a realizar un autorregistro de cuántas veces al día abres la red social. Y este es un ejercicio muy interesante que al final del día yo te aseguro que muy probablemente la cantidad de veces que utilizas y que abres el dispositivo para revisar la red social ni siquiera lo haces de forma consciente, lo haces de forma automática y más porque es una acción o una situación que ya tenemos bastante automatizada justo por la estimulación que tenemos de estar pegados al dispositivo electrónico. Si tú realizas este ejercicio de autorregistro de cuántas veces utilizas al día el dispositivo electrónico, vas a encontrar información muy interesante. El punto número 4, sensación de aburrimiento, apatía, desmotivación por actividades que no tienen que ver con el uso de los dispositivos electrónicos o con la red. Deporte, actividades al aire libre, charlas, pláticas con familia, con amigos, con tu pareja. Constantemente te sientes aburrido en estas actividades que no tienen nada que ver con la conexión, porque lo tuyo es estar en tu habitación, es estar conectado a la red y es estar realizando actividades para ocupar tu tiempo libre que tienen que ver única y exclusivamente con el internet. Si este es tu caso, ponte otro puntito. Punto número 4, problemas en las relaciones sociales y sobre todo con la pareja o con la familia. El típico, no me estás haciendo caso, ya suelta el teléfono, de repente ya tienes una complicación, un mal momento con tu novia o con tu novio, o inclusive con algún miembro de la familia o con los amigos, como de ya, güey, deja el teléfono, ya suéltalo, pon atención, aquí estamos, el teléfono no se usa en la mesa, etcétera. Este tipo de situaciones que eventualmente llevan a afectar las relaciones sociales y que también están relacionados justo con la necesidad de mantener un contacto exclusivo con lo que está sucediendo en línea y no con la realidad que te rodea. Problemas y dificultad para mantener sobre todo atención y concentración en actividades que lo requieren, tales como las clases en línea o las clases presenciales. Si estás en una clase presencial o en una clase en línea y de repente sientes que tu cabeza está dando vueltas porque tienes que estar conectado o tienes que estar constantemente pendiente de la red social y esto dificulta tu atención y tu concentración al contenido de una clase o de una actividad que no lo requiere, ponte otro puntito rojo porque aquí viene también la parte más importante. Alteraciones en el ritmo de sueño y del apetito. Muchas de las personas que desarrollan un problema de dependencia severo con el uso de dispositivos de forma desmedida tienen alteraciones importantes en el sueño, insomnio, interrupción del sueño constante por estar pendiente de la red social cada vez que te llega una notificación,
te desvelas viendo la red social, te desvelas viendo una serie, actividades que obstaculizan con tu proceso y con tu ritmo de sueño habitual, el cual es sumamente importante para tu salud y sobre todo para segregar otra de las sustancias esenciales en el sueño, que es la melatonina. Esta sustancia te permitirá al otro día, al estar despierto, estar con una mayor concentración y tener un nivel de energía adecuado para cubrir la demanda de tu día. Muchas veces este es el motivo por el cual muchas personas no se sienten con la energía suficiente a pesar de que aparentemente han descansado lo suficiente un día antes. Alteraciones en el apetito, a veces se te va el hambre, a veces inclusive hasta pierdes la noción del tiempo, y esto ocurre mucho con la red social, donde aparentemente decías que te ibas a meter 10, 15 minutos a ver TikTok y ya se convirtió en media hora. Y esta media hora interfirió con tu hora de comida y por lo tanto empiezas a alterar también este ritmo natural de tu alimentación. Problemas sociales y sobre todo en esta parte de la dificultad que tienes para mantener el control sobre la misma red social. ¿En qué sentido? Las expectativas que generamos en torno a la red social. El buscar alternativamente una realidad que nos desfase de la propia, una realidad que sea aparentemente más atractiva y que de esto pueda resultar un manejo de emociones intermedio o mal gestionado, lo cual en muchos casos de los usuarios que utilizan dispositivos electrónicos de forma desmedida ocurre con bastante frecuencia. Es como si quisieras vivir constantemente en un medio alterno o en una realidad alterna porque la propia realidad resulta ser tan fea o resulta ser tan frustrante que prefiero estar metido y prefiero estar generando una expectativa completamente ligada a la de mi red social, con la finalidad de utilizar estos dispositivos de forma moderada y desarrollar hábitos adecuados para el uso del Internet. Es importante que identifiques algunas de estas red flags en tu uso y sobre todo que tomes conciencia de la pregunta que les hacía hace un momento. En realidad, ¿cuál es la función que tiene ese uso para ti? En realidad, el trasfondo de la conducta tiene que ver con un mal manejo de emociones, tiene que ver con una necesidad de escape de mi realidad, tiene que ver con una gestión del estrés o de la tensión. ¿Qué hay detrás de ese uso desmedido? ¿Qué hay detrás de esa conducta que puede generar una adicción? Muchos de los problemas que están vinculados a las situaciones de adicciones tienen un trasfondo que la mayoría de los usuarios no identifica, sino hasta que hace este análisis preciso de factores y de acciones que están contribuyendo para que una conducta pueda exacerbarse y en este caso terminar en un problema de adicción. Yo te invito a que compartas este contenido si es de tu interés y si es que crees que alguna de estas estrategias te puede ayudar o le puede ayudar a alguna persona que está desarrollando o teniendo un problema similar a este, le hagas llegar esta información. Te recuerdo que en Sejuven nosotros estamos con las puertas abiertas para recibirte, aclarar tus dudas y aclarar tus inquietudes relacionadas con temas de conductas adictivas. En el programa de prevención de adicciones y autocuidado universitario, generamos espacios de acompañamiento y psicoeducación para todas aquellas conductas adictivas que pueden estarse relacionando ya sea con alguna situación personal, laboral, académica y que requieran de una atención y un acompañamiento especializado. No temas en acercarte y exponer tus dudas, no temas en generar espacios de confianza con un profesional que te puede orientar y que te puede generar sobre todo esta confianza para poder resolver algunas dudas que si bien quizá por ser jóvenes la mayoría de nosotros creemos que las tenemos resueltas, en realidad un espacio de acompañamiento y de reflexión te puede ser bastante útil. Yo te invito a que si de ser así te das la oportunidad, por ahí te espero en Sejuven y en nuestros próximos capítulos en donde estaremos dialogando de esta y otras conductas adictivas que pueden estar presentes en nuestra sociedad actual. Muchísimas gracias por el favor de tu atención. Me encanta que en este momento, voy a darle respuesta también a las dudas que van a empezar a surgir. Te recuerdo también que tenemos el buzón anónimo aquí en este link, que ustedes lo pueden ver justo aquí.
En este link ustedes pueden ingresar y dejar todas sus preguntas y todas sus dudas acerca de este y otros temas relacionados con adicciones. Me daré a la tarea de revisarlo y quincenalmente les estamos dando respuesta en nuestras historias que van a estar colgadas en nuestro perfil de Instagram. Chicos, chicas, y gracias a todo el público que estuvo por ahí, chiques, y que estuvieron por ahí compartiendo este espacio. Me enorgullece mucho poder tener este acercamiento con ustedes. Me agrada mucho tener estos momentos de espacios, sobre todo psicoeducativos. Espero que esto les sea de mucha utilidad. Nos vemos muy pronto. Que tengan excelente día.